Saludos, bienvenidos. Otra vez estamos juntos para compartir este tiempo devocional con la palabra del Señor. A estas alturas ya te habrás dado cuenta de que tú no puedes cambiar a las personas. Espero que te hayas dado cuenta de eso. Te habrás dado cuenta de que las personas no van a cambiar porque tú se lo digas o exijas. No van a cambiar porque tú te empeñes en ello y utilices todo tipo de artimañas o tácticas, ya sean mejores o peores. Es verdad que los cambios en la vida de las personas pues se pueden producir por muchos factores y que tú puedes también pues contribuir a ello con pues no sé, con la educación, con otras cosas. Pero ya sabes que tú no puedes cambiar a los demás. Convéncete de eso, date cuenta de eso. Porque si no puedes tampoco cambiar de ti mismo, es muy difícil que puedas cambiar también, puedas cambiar a otro. Tú mismo no puedes producir esos cambios que te gustaría en tu vida. A mí me pasa igual, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Porque verás, si tú no logras producir cambios en tu vida, ¿crees que podrás hacerlo en la vida de otros? No tienes tú el control de tu propia vida como quisieras. ¿Tendrás el control en la vida de otros? Lo que la palabra de Dios nos enseña es que nosotros podemos ser cambiados, podemos ser transformados solo con su poder, solo con su gracia. No es suficiente con que nos levantemos un buen día y digamos, hoy voy a cambiar. No, tampoco es suficiente con que nos demos cuenta de que nuestros pecados están ahí y que nos mortifican. Esos pecados que nos hacen sentir miserables, esos pecados, sobre todo los que tantas veces practicamos, que son recurrentes, son como vicios, son como defectos congénitos, crónicos, son como hábitos pecaminosos. Y estos hábitos o adicciones pecaminosas o estas cadenas, ataduras que a veces se producen en nuestra vida, están ahí, queremos soltarnos de ella, pero no lo conseguimos. Entendemos que estas cosas son malas y uno de los grandes avances, avanzaremos muy poco en la vida cristiana si no nos damos cuenta de que el pecado está ahí, ha venido para quedarse y es difícil mortificarlo y debemos entonces nosotros entender que debemos echar fuera ese pecado en nuestra vida y producir ese cambio, esa transformación. Queremos experimentarla, ese cambio, esa transformación en nuestra vida. Sabemos que el Espíritu de Dios lo va a hacer, pero eso no implica que nosotros no tengamos que estar pasivos, sino que tenemos que estar activamente buscando esos cambios en nuestra vida. Y es por esto que la palabra de Dios nos enseña que no es suficiente solamente con darnos cuenta de nuestros pecados, darnos cuenta de nuestras maldades y estar convencidos de ello y no querer permitir el pecado en nuestra vida. El darnos cuenta de que estamos enfermos no resuelve la enfermedad. Hace falta entonces una cura. Hace falta entonces un poder mucho más grande. Y la palabra de Dios nos dice sí, que tenemos que ser conscientes de nuestros pecados, debemos desear, anhelar, echarlos fuera para que Cristo reine por completo soberano en nuestras vidas, pero es necesario entonces llenar nuestras vidas, llenar nuestros corazones de Jesucristo. Esa es la clave. La mayoría de las veces en que nosotros estamos pecando es porque nos sentimos vacíos, es porque hemos perdido la perspectiva, es porque hemos dejado de confiar, es porque nos hemos dejado llevar por la tentación, hemos dado lugar a la tentación y las presiones de este mundo, las circunstancias en las que nos movemos hacen fácil que el pecado florezca. Pero nada puede florecer donde no hay sitio. Es decir, si nuestras vidas están llenas de Cristo y de su amor, es más difícil que el pecado pueda echar su semilla, enraizar, que pueda crecer. Por eso el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 3, versículo 14, dice lo siguiente, y es lo que ora él. ¿Qué pide Pablo para los efesios? Pues mira, por esta razón, versículo 14, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia, en el cielo y en la tierra, y le pido, porque por medio del Espíritu Santo, y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes.
en lo íntimo de su ser, para que por fe habite Cristo en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, cuán largo y alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nos damos cuenta de que la clave de todo está en lo que hay en nuestro corazón, las cosas pueden empezar a cambiar. Me explico. Si nuestros corazones están llenos del amor de Cristo, si están llenos del conocimiento de Cristo en nuestras mentes, está fluyendo el Espíritu de Dios en nosotros, mostrándonos más de Cristo, del poder de Cristo, de estas riquezas, de su fortaleza en lo íntimo de nuestro ser. Eso va a producir que el pecado va a morir. El pecado va a morir de inanición, es decir, va a morir de hambre, porque no puede alimentarse el pecado, no puede crecer, no puede ser regado, no puede ser abonado. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que él ora a Dios para que el Señor les fortalezca, y en esa medida que les fortalece por medio de su Espíritu Santo, sea este mismo Espíritu Santo quien está revelando constantemente a los efesios, a los creyentes, la gloria, la maravilla del amor de Cristo, el poder de Cristo, la gracia de Cristo, y ese amor que sobrepasa todo entendimiento, llena nuestras vidas de tal modo que entonces no hay lugar para el pecado, o el lugar que hay para el pecado es mínimo. El lugar que hay para el pecado es simplemente la puerta de la calle para salir fuera. Porque en la medida en que ese amor nos llena, entonces en esa medida el pecado va a salir. Esto debemos considerarlo porque muchas veces nos damos cuenta de que el pecado nos molesta, el pecado nos trae problemas, el pecado hace que nuestras relaciones con los demás sean malas, nuestro mal carácter, nuestro mal genio, nuestra ira, nuestro enojo, quizá pues nuestro egoísmo, por supuesto, nuestra incredulidad y otras muchas cosas están como fluyendo en nosotros como un volcán que está a punto de erupcionar, y eso va a traer muchos problemas. Entonces el pecado está ahí constantemente en nosotros. Y eso nos arruina la vida. No queremos que esté, queremos progresar en la gracia. Pero ¿qué pasa? Pasa que el pecado está ahí porque nosotros estamos dejando que ocupe cada vez más lugar. Porque a la medida en que no estamos buscando ser llenos del Espíritu de Dios, en la medida en que no estamos buscando ser llenos del conocimiento de Cristo, del amor de Cristo, y no solamente de saber de Cristo, sino de experimentarlo en nuestra vida. En la medida en que no estamos buscando que el Espíritu de Dios que nos trae ese amor de Dios, que lo derrama en nuestros corazones, en esa misma medida nos sentimos secos y el pecado va a fluir rápidamente. El pecado va a inundarnos rápidamente porque no estamos viviendo en el amor de Dios. Conservaos, dice el Señor, en el amor de Dios. Y ese amor de Dios ha sido mostrado en Cristo. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Y al conocer a Cristo, al llenarnos de ese amor, al buscar por medio del Espíritu ese amor de Cristo tan profundo, tan incomprensible, tan grande, vamos a dar cuenta de que hay perdón para nosotros, hay solución para nosotros, hay cambio para nosotros, porque es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos, mucho más de lo que entendemos, según el poder que actúa eficazmente en nosotros. Dios ha provisto todas las herramientas, ha provisto todo el poder, ha provisto toda la gracia para que nosotros podamos cambiar. Tenemos al Espíritu de Dios, que es Dios mismo en nosotros. Tenemos a Dios que está por nosotros, que está a favor nuestro, que está proveyendo todo lo que necesitamos. Pero tenemos al Espíritu de Dios y tenemos el amor de Cristo operando en nosotros, trabajando en nosotros, un amor que sobrepasa todo entendimiento. Y al tener al Espíritu de Dios en nosotros, y al tener el amor de Cristo del cual debemos nosotros reflexionar en Él, debemos nosotros conocer mejor a Cristo,
Él es poderoso para hacer mucho más de lo que siquiera imaginamos. Y Él es poderoso para que el pecado que habita en nosotros, que el pecado que mora en nosotros, el pecado que anida en nosotros y que florece en nosotros pueda ser arrancado, pueda ser mortificado. El apóstol Pablo lo dice así en Romanos 8. Dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por medio del Espíritu de Dios nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer pensando en Cristo, buscando el amor de Cristo, buscando ser llenos de esa gracia de Cristo, buscando entonces que ese amor nos satisfaga por completo y haga entonces que al fluir ese amor en nosotros, el pecado tenga que rendirse, tenga que irse, tenga que debilitarse de tal manera que finalmente muere más y más. Es por estos motivos por el que el apóstol Pablo ora. Ora a Dios para que el Señor les conceda esta gracia que dice ahí, que por medio del Espíritu sean fortalecidos por el poder. No podemos luchar sin poder, no podemos luchar sin armas, no podemos luchar sin energía, no podemos luchar sin ánimo y sobre todo no podemos luchar sin fe. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Debemos entonces creer, como dice aquí, que por la fe habite Cristo en nuestros corazones. Por la fe debemos pedir entonces a Cristo que habite con mayor poder en nosotros y por medio del Espíritu Santo que nos revista de ese poder para vencer al pecado. Esa debe de ser nuestra oración constante al Señor. Debe ser nuestra oración constante darnos cuenta de que el pecado está ahí, el pecado no se va a ir, el pecado no se va a ir porque le echemos, que nosotros digamos que se tiene que ir y hagamos declaraciones y no sé qué y no sé cuánto. No, el pecado está sumamente arraigado en nosotros y hace falta el poder divino, el poder de Dios para erradicarlo, para echarlo fuera, para vencerlo, para hacerlo morir. Por eso dice el apóstol Pablo, si por medio del Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces debéis a ser vivificados. Debemos entonces orar a Dios de tal manera que le podamos pedir, Señor, revélame más de Cristo, revélame más del amor de Cristo, del poder de Cristo, de la gracia de Cristo, del perdón de Cristo. Lléname más de ese amor. No solamente quiero conocerlo en mi mente, quiero llenar mi corazón de esas cosas. Quiero buscar llenarme de ese poder que habita poderosamente en mí, porque tú eres poderoso para hacer mucho más de lo que yo imagino. Y hasta ahora tengo un problema de carácter, por poner un ejemplo. Tengo un problema de que no tengo control, no tengo dominio propio, y hay cierta sustancia que me domina, hay ciertas prácticas que me dominan, hay ciertos pensamientos que me dominan, hay ciertas reacciones que me dominan y que son pecaminosas, claramente lo son, y la solución para que estas cosas puedan ser entonces removidas de nosotros no es otro, sino el poder maravilloso de Cristo. Él es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos y entendemos, mucho más siquiera de lo que podamos imaginar. Él es poderoso para hacerlo. Y los que llevamos ya años en la fe cristiana hemos visto ese poder de Cristo apartándonos definitivamente de pecados que estábamos realmente atados a ellos, de pecados que estábamos realmente encadenados a ellos. Y hemos visto la victoria que el Señor nos ha dado por medio del poder del Espíritu Santo, en la medida que hemos venido a buscar de Él, en la medida que hemos venido a pensar más en Él, a ocupar nuestra mente y nuestro corazón en amarle, en llenar nuestras vidas de Cristo, y así se han ido vaciando nuestras vidas de pecado más y más. Es por esto que el apóstol Pablo está orando a Dios por los efesios, para que el Señor les fortalezca y capacite y prepare para percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestras mentes están como embotadas, nuestras mentes están perezosas, nuestros corazones están tardos y endurecidos, nuestra capacidad espiritual mengua, porque el pecado nos endurece, nos sensibiliza y hace que no nos podamos concentrar en ese amor de Cristo, conocer ese poder de Cristo, experimentar esa gracia de Cristo en nuestra propia vida, en lo más profundo de nuestro ser. Y esa frustración que vemos en nosotros nos hace desistir de esa lucha contra el pecado y empezamos entonces a luchar contra el pecado de otros.
Empezamos a ver el pecado de otros monstruoso y el nuestro, digamos, dejarlo a un lado porque en verdad nos sentimos impotentes. Y también el enemigo de nuestras almas, el diablo, nos engaña tantas veces diciendo, tú no puedes salir de esto. Ese es tu hábito. Mejor déjalo, olvídalo, sigue con él. Tampoco es tan malo. Tú no vas a poder con esto. No vas a salir de aquí. No vas a poder superar esta adicción, no vas a poder cambiar ese carácter, no vas a poder cambiar esas palabras, no vas a poder quitarte de la cabeza esos pensamientos, no vas a poder quitar ese rencor, no vas a poder quitar ese egocentrismo en el que vives. Y el diablo te convence y tú terminas autoconvencido de que la resignación es lo mejor, de que no hay nada que hacer. Pero escucha, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el poder del Espíritu de Dios está disponible. El poder del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento está disponible para ti, para mí. La buena noticia es que por medio del Espíritu de Dios puede ser fortalecido nuestro ser interior. Por la fe, Cristo habita en nuestros corazones y conservándonos en ese amor, unidos a todos los creyentes también, podemos disfrutar de ese amor. Podemos ser llenos de ese amor. Podemos ser transformados en la medida en que miramos al Señor Jesucristo de gloria en gloria. Y Él es poderoso. Él es poderoso para hacer muchísimo más. Es verdad que tú no puedes. Es verdad que yo no puedo. Si soy egoísta por naturaleza, ¿podré quitar mi egoísmo? Claro que no. Pero Él es poderoso para hacer mucho más de lo que yo puedo pedir siquiera o entender siquiera por medio del poder que actúa eficazmente en nosotros, el poder del Espíritu de Dios, el poder del amor de Cristo, todo lo que nos viene de la fuente inagotable que es la cruz del Calvario, por medio de la cual podemos tener liberación de los pecados, podemos tener liberación del poder del pecado, del dominio del pecado, porque ahora estamos bajo la gracia. Podemos entonces tener victoria y disfrutar de esa victoria por medio del Señor, para que llenos de Él podamos ver sobre nuestros pies nuestros pecados, podamos pisotearlos, podamos entonces superar estas cosas que nos tienen retenidos, que son como amarras, como anclas que impiden que el barco de nuestra vida, el barco de nuestra vida cristiana, vaya hacia adelante, hacia donde Dios quiere. Pongamos entonces rumbo a Jesucristo y busquemos que el Señor nos fortalezca por medio de su Espíritu Santo. Piensa en el Señor Jesucristo, dedica tiempo a pensar en Él. Apaga la televisión, deja ya de mirar internet, el Facebook y esas cosas. Dedica más tiempo al Señor. Lee su palabra, conócele más profundamente. Ora a Dios, pídele a Dios que te libere de esas cosas y conoce al Señor, conoce más del Señor, acércate a Él. Y no permitas que las interrupciones de la gente, las tonterías de la gente, no permitas que la esclavitud que la gente quiere imponer sobre ti, que las personas que te rodean quieren imponer sobre ti, no te hagas esclavo de los hombres, no te hagas esclavo del mundo, no te hagas esclavo de tus propios hábitos, no te hagas esclavo de las tecnologías, no te hagas esclavo de esas cosas, utilízalas mejor, para bien. Y entonces vas a prosperar, vas a progresar por medio del poder del Espíritu de Dios. Ánimo entonces, adelante por la fe, para que habite Cristo en tu corazón y seas fortalecido con su poder, seamos fortalecidos, porque Él es poderoso. Sí, Él es poderoso. Esos pecados, esos defectos que nosotros tenemos, esas cosas que nosotros tenemos en nuestra vida, podemos luchar contra ellas, podemos tener la victoria por medio del Espíritu de Dios, por medio del poder de Cristo. Sí, Él es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos y entendemos. Y este versículo tiene que ver primero con nuestra vida, ver el poder de Dios en nuestra vida. Y seguramente cuando empezamos a ver ese poder y experimentar ese poder y dar paso a ese poder del Señor en nuestra vida, vamos a ver también cómo ese poder de Cristo se manifiesta en las vidas de tantas personas que queremos que el Señor haga también su obra. Entonces vamos a orar a Dios para pedirle que se manifieste
por medio de su Espíritu Santo en nosotros. En esta mañana, Señor Dios de los cielos, nos presentamos delante de ti, reconociendo que somos pecadores y tenemos una montaña de defectos, pero tú eres todopoderoso. En la cruz del Calvario, Señor Jesucristo, nos liberaste del pecado, y ahora quieres que apliquemos esa liberación por medio del bendito Espíritu de Dios que habita en nosotros, que mora en nosotros, que estará en nosotros, para revelarnos que tu amor y tu poder están ahí. Tú siempre vas a seguir amándonos a pesar de nuestros fracasos. Tu poder está ahí disponible para que por la fe lo tomemos y tú nos des la liberación. Señor, toma ese egocentrismo que hay en nuestra vida y destrúyelo. Y llénanos, Señor, de ese amor maravilloso. El considerar cómo tú nos perdonas, cómo nos amas, cómo nos cuidas. Considerar tu dulzura, tu majestad, tu poder, tu gracia, tu sabiduría. Todo lo que tú eres, Señor Jesucristo. Haz que podamos entonces llenarnos de ese amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, ser llenos de tu plenitud. Y entonces de esa misma manera vamos a ver cómo el pecado tiene que ir, tiene que salir. Porque cuando tú entras, lo malo tiene que desaparecer, tiene que huir ante tu poder y ante tu majestad. Danos ese poder y ese ánimo, danos esa fortaleza y esa fe, para que por medio del Espíritu podamos conocer y experimentar la plenitud de Dios. En el nombre de Cristo humildemente estamos a tus pies. Amén. Gracias por vuestra atención y vamos a estar de nuevo otro día, el día de mañana o cuando sea que te conectes, que veas este vídeo. Estaremos en contacto. Que Dios te bendiga. Mucho ánimo. Un abrazo para todos. Feliz día.